Hola, les voy a mostrar cómo funciona Rhino, que es botones básicos, aspectos esenciales, para que se vayan como acostumbrando a ver cómo funciona. Estas son las 4 vistas y así es como se abre principalmente el archivo. Aquí tenemos la vista superior, la frontal, la derecha y en perspectiva, ¿no? Entonces yo con el scroll del mouse puedo acercar o alejar la vista y la cuadrícula se va a ir ajustando dependiendo de qué tan cerca o lejos esté. Ok, dentro de estas vistas nosotros podemos aquí desplazar cualquiera en la que seleccionemos y podemos cambiar justo el tipo de vista. ¿Dónde lo hacemos eso? Aquí. Tenemos cómo se va a ver el plano y el tipo de cámara. También nosotros tenemos estas opciones que nos permiten ver cómo se va a observar nuestro objeto que estemos trabajando. Esto lo vamos a ir viendo adelante, pero aquí podemos, digamos, cambiar de vistas a lo que necesitemos o busquemos. Vamos a iniciar trazando. Aquí en la mano izquierda tenemos como todas las herramientas para realizar los trazos y del lado derecho tenemos lo que serían propiedades. Vamos a dejarlo siempre en las capas. Aquí nos va a hablar un poco sobre en qué vista nos colocamos. Aquí en este triangulito vamos a poder observar lo que son nuestras capas. Nosotros vamos a poder activar y desactivar. Muy similar al ilustrador, también podemos mover objetos de capas. Entonces, aquí tenemos la herramienta de selección, de colocar puntos, de trazar líneas, de líneas curvas, circunferencias, elipses. Igual si ustedes ponen el mouse, pueden darse cuenta qué es lo que van a realizar. Y dentro de todas estas como funciones tenemos subfunciones, que es dando clic sostenido en la pestañita podemos observar las otras formas que tenemos para construir o crear. Aquí nosotros también tenemos otras formas de manipular. Podemos seleccionar, por ejemplo, aquí la mano para desplazar el espacio, hacer zoom. Vamos a ir explorando, vamos a iniciar trazando líneas únicamente para reconocer y ubicar el espacio. Aquí hay varias formas de trazar las líneas. Como podrán ver, es muy similar, se van creando nuestros nodos en el espacio, entonces vamos a poder seguir creando o cambiando. Como podrán darse cuenta, están justo creándose únicamente líneas rectas. Aquí, orto es justo el que nos permite hacer únicamente trazos rectos. Cuando yo lo desactivo, ya comienza a permitirme hacer cualquier línea, ¿no? Cuando tenemos activado Green Snap, aquí le voy a hacer sub para que vean, nos indica que únicamente el puntero donde seleccionemos se va a colocar en la esquina o en la orilla de nuestra rejilla. Si yo desactivo esto, pueden ver que puedo colocar el punto en cualquier espacio de mi cuadrado o de mi rejilla. Y vamos a realizar el trazo. Si se dieron cuenta al principio cuando yo hice el trazo y luego únicamente cambié de herramienta, no se guardó nada del trazo. Hay que dar enter para que digamos que el comando que activamos, que se puede ver aquí, iniciar una polilínea, se ha guardado, se ha capturado. Si yo únicamente cambio a la flechita, se va a borrar, porque digamos que ese comando fue como cancelado. Si yo lo dejo así y le doy enter, se mantiene el trazo. Entonces tenemos aquí nuestros trazos. Voy a realizar los trazos que tengo aquí. Recuerden siempre para mantener una línea, un trazo, enter o clic botón derecho. Y si ustedes quieren crear tal vez una figura cerrada, pues cuando acercan justo el cursor sobre el punto, se darán cuenta que automáticamente le cierra. O pueden poner tal vez C. Aquí está la C. Y automáticamente se cerró, porque se refería a que la siguiente polilínea iba a tener o cerrar close mi trazo. Y bueno, aquí tenemos, recuerdan, ¿no?, las vistas, las capas. Vamos a cambiar a la perspectiva en las propiedades, ¿no? Y vamos a seleccionar nuestra figura, la última que hice. Y aquí podemos observar justamente que dice que el tipo es una curva cerrada. Si yo selecciono esto, es una curva abierta. Esto nos va a ayudar para saber o identificar
cuando tenemos trazos abiertos o cuando tenemos trazos cerrados. Igual aquí pueden ustedes cambiar tal vez el color de la línea, solamente seleccionando y cambiando el color de display. Vamos a dejarlo en negro. Y también podemos regresar a las capas o tal vez seleccionar algo y en las opciones aparece cambiar objeto a capa y pueden esconderlo si es que ya lo cambiaron o quedarse dentro de la misma capa. Ahora, ¿qué pasa si yo hago esto? A simple vista va a parecer que es un trazo y está cerrado, ¿no? Pero si yo selecciono, únicamente voy a ver dos líneas por separado. Recuerden que para seleccionar de izquierda a derecha, todo lo que está dentro del recuadro, que es este recuadro azul, va a estar seleccionado. Y si es de derecha a izquierda, todo lo que esté dentro del recuadro, esté completo o no, lo va a seleccionar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo lo hago así, no va a seleccionar nada más que el punto. Si lo hago de izquierda a derecha, va a seleccionar toda la línea. Si lo hago de derecha a izquierda, todo lo que esté dentro del recuadro. Y nos regresamos aquí a las propiedades y aquí vamos a observar que tenemos dos curvas abiertas. Para unir las curvas, podemos unirla en la parte de aquí que dice Join o escribiendo Join, dando clic. ¿Ya vieron? Al seleccionar la curva o el trazo, ya aparece como curva cerrada al utilizar únicamente el comando de Join. Ok. Tenemos aquí otras opciones o desgloses. A partir de aquí de Curve, vamos a tener las herramientas para modificar dependiendo del tipo de objeto que vayamos a manipular, que en este caso serían líneas, trazos, superficies, sólidos y herramientas para modificar. Para modificar también mallas, para herramientas de renderizado, de dibujo y listas son todas las que vamos a ver. También podemos realizar curvas y tenemos como en otros programas puntos que nos permiten modificar qué tan curvo queremos que se haga nuestro contorno. Tenemos entonces el punto, la línea y la curva. Y la opción de Kumbal lo que nos va a ayudar es justo a tener estas herramientas, estas flechitas que nos indican hacia dónde queremos desplazarlo sobre el eje X, Y o Z, o si queremos escalarlo o girarlo dentro de alguno de esos ejes. ¿Cómo funciona? Bueno, básicamente es seleccionar nuestra figura, pieza, elemento, y aparte de desplazarlo, obviamente manualmente, podemos indicarlo a través de las flechas sobre el eje X, sobre el eje Y, si queremos subir o bajar. Incluso en el caso de cualquier pieza, podemos llegar a escalarlo o agrandarlo o alargarlo, dependiendo del eje. Ahora vamos a ver qué pasa con las superficies. Nosotros tenemos aquí la opción de superficie. Recuerden que también está esta opción aquí, ¿no? Superficies, es las herramientas. Vamos a seleccionar para crear una superficie con 3 o 4 puntos y vamos a colocar nuestros 4 puntos. Como podrán darse cuenta, a diferencia de si yo trazara un cuadrado normal o un rectángulo, cuando son únicamente líneas, aparte que aquí me aparece un objeto cerrado, aquí me aparece o cambia superficie. Y para darme cuenta justo tengo esta vista, ¿no? O sea, tengo estas líneas que son lo que me indican que se están uniendo. Si yo me voy a perspectiva, podemos tener aquí justo la diferencia de las líneas y cuando sí es superficie. Convertimos curva en alguna superficie, pues vamos a utilizar el comando extruir curvas, y primero nos pide que seleccionemos la curva que vamos a extruir, la seleccionamos. Si tuviéramos más curvas podremos seleccionar varias, dependiendo de lo que fuéramos a hacer. Vamos a darle enter. Y aquí ustedes pueden apreciar justo cómo se ve, cómo aparece el sólido que me está creando, pero porque aquí en esta opción tiene sólido, sí. Si yo lo quito, ustedes pueden apreciar justo cómo solo aparecen las 4 paredes de mi curva, de mi trazo.
También tenemos otras opciones que puede ser por ambos lados, que quiere decir básicamente, si ustedes, digamos, cliquean como yo y se salen, ustedes pueden únicamente, dependiendo de si solo cliquearon o si cambiaron de comando, aquí mi último comando me dice guardar, ¿no? Entonces si yo le doy enter, automáticamente me va a recordar el último comando o opción que yo realicé para manipular esto. Entonces, no escribí nada y al darle enter como que recuerda la última acción que yo hice para trabajar aquí. Vamos a realizar lo mismo. Y lo que yo les explicaba es que justo está la opción también de ambos lados del sólido. Si yo quiero extruir hacia ambos lados, puedo hacerlo. Y de la misma forma que puedo extruir hacia ambos lados y justo no, como que sea solamente el contorno. Ahora, si yo quiero, también puedo darle la distancia a la extrusión que desee, o puedo hacerlo manual, ¿no? O sea, de que, pues tal vez cambiando de perspectiva y voy aquí y digo, pues lo quiero a esta altura, ¿no? A la altura de este puntito, vamos a cambiarlo a esos 10, ¿no? O tal vez, seguramente yo ya sé más o menos a cuál es la distancia que lo quiero extruir o que quiero manipular, entonces le voy a poner que son a 150. Y automáticamente, antes de que yo dé enter, la figura o mi pieza ya está a esos 150, ¿sí? También puedo borrarlo si no estoy segura. Y listo. Y otro de los detalles importantes que aparecen aquí es si queremos o no borrar el contorno o el trazo con el que nosotros creamos nuestra figura. En este caso yo no quiero guardarlo, no quiero borrarlo, entonces le voy a poner que no. Y automáticamente me va a preguntar si yo quiero seleccionar mi curva o la extrusión que acabo de realizar. Si yo, caso contrario, justo extruyera el plano y yo le hubiera puesto que si quiero borrar, cuando yo intento cliquear o seleccionar el contorno o la parte de abajo o el trazo con el que yo creé mi pieza, no me va a dejar, o sea, únicamente quedó la superficie, ese trazo desapareció. ¿Cuál es la recomendación aquí o cómo vamos a empezar a trabajar? Bueno, nosotros o la recomendación es que ustedes siempre guarden esos trazos y si ya no los van a utilizar y si van a únicamente trabajar con la superficie, es que seleccionen la curva o el trazo y lo muevan de capa y lo escondan. Esto para facilitarles y ayudarles a que justo si tienen que modificar o cambiar alguna medida del cuadrado, del rectángulo o cualquier pieza que tengan que hacer una modificación que ya está extruido y que ya está modelado de otras formas, puedan volver a repetir todo lo que ya hicieron, ¿sí? Y por cada modificación, por ejemplo, vamos a utilizar el cuadro. Aquí yo copié y pegué sobre el mismo trazo y vean, tengo ahora dos curvas. Voy a seleccionar esta y voy a activar mi gumball y voy a desplazar esta distancia. Tal vez me doy cuenta que no lo quiero tan grande, quiero hacerlo pequeño, ¿no? Entonces yo siempre tengo que guardar estos dos trazos, el primero del primer rectángulo y el que quedaría en mi cuadrado. Entonces voy a dar otra vez enter y vean lo que les digo, recuerda la última acción que hicieron. Entonces aquí otra vez tengo dos curvas, vamos a borrarla y vamos a decirle que queremos extruir mi curva. Selecciono ahora esta y puedo yo seleccionar, no sé si aprecian que yo puse como la altura o el mouse sobre la altura que llevo esto, y entonces mi pieza me dice, ok, lo quieres a la misma altura, ¿cómo es que se vería acá? Si yo lo pongo aquí, ya está exactamente a la misma distancia o altura que extruye el otro. Entonces vamos a ahora crear o modificar nuestras propias superficies. Vamos a agregar, si quieren, listo. Ya que tenemos diferentes tipos de superficies, vamos a crear otro tipo que sea con curvas. Vamos a cambiar de vista para que puedan apreciar que estoy haciendo más o menos. Ahí me queda una. Y vamos a hacer otra, pero al lateral. ¿Les parece
algo así. Va. Y ahora que tenemos esto, vamos a extruir estas curvas para que sean superficies. Entonces vamos a poner extruir. Recuerden que les había dicho que podíamos seleccionar diferentes curvas o piezas al momento de realizar una acción. Bueno, también tiene que ver un poco que analicen qué tipo de extrusión se va a realizar y en dónde se encuentran colocados esos vectores. Como podemos observarlo aquí en la vista de perspectiva, uno se encuentra totalmente sobre todo el eje X y Y el otro se encuentra sobre el eje Y y Z. ¿Ok? Entonces, cuando yo le doy a extruir y le pongo enter, se van a dar cuenta que justo el que está en el piso se va a extruir como uno pensaría, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo. Pero el que estaba sobre este eje, que justamente es este que dibujé yo en el lateral, se está extruyendo únicamente hacia arriba. Igual que el otro, pero la curva, digamos, queda como aplastada. Regresamos a la vista de perspectiva. Entonces, vamos a darle enter. Y aquí, justo en la vista superior, yo puedo apreciar que queda aquí mi curva y que aquí mi extrusión es esa línea que yo tracé acá, que se veía bien la curva, pero en la perspectiva ya se ve un poco extraña, o sea, como que no era lo que yo pensaba. Entonces, por suerte, justo tenemos aquí nuestra curva guardada. Vamos a cambiar a la vista de la derecha o lateral. Entonces, igual les repito, ¿no? Vamos al botón derecho, selección de menú, curva, seleccionamos nuestra curva y repetimos, damos enter para extruirla. Y vean, aquí yo ya puedo extruirla, pues como tenía que ser, ¿no? Digamos que hacia los lados y no hacia arriba, que es como quedó la otra por haber seleccionado las dos líneas. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a mover un poco esto, acomodar, centrarlo, vamos a borrar esta pieza. Y tenemos la opción también de lo que sería Points On. ¿Se acuerdan que justo cuando seleccionamos nuestras curvas acá, tenemos como estos puntitos que nos permiten modificar la curva? Ahí, por ejemplo, si yo quisiera replicar esta extrusión, tal vez ya no podría porque perdí, ¿no?, la curva. Entonces, por eso les digo que siempre copien y o peguen. Bueno, eso lo vamos a ver después. Justo lo que están haciendo, lo que trazaron para que no haya problemas. Antes de continuar a darles más explicaciones, vamos a modificar los puntos de control como en la curva o lo que habíamos visto con los trazos. Entonces nos vamos aquí al comando y ponemos points on. Bueno, points. Ay. Es que a ustedes no les aparece el comando que estoy escribiendo o las barras de opciones, pero aquí points on. Y vamos a seleccionar todo lo que queremos que tenga esos puntos de control. Le damos enter y podemos apreciar justo nuestros puntos de control que tenemos para empezar a modificar las piezas. En este caso, bueno, voy a intentar separar esta pieza. Entonces, selecciono todo mi plano, cambio de perspectiva, y si yo selecciono cualquier punto de control con mi gumball, igual voy a poder modificar o torcer las piezas. Entonces aquí ya la cosa o cómo trabajar con el gumball cambia, porque cuando eran solamente líneas, digamos que se mantenían, digamos que en el mismo eje o en el mismo plano, ¿no? Y acá ahora pues podemos modificar o cambiar la dirección en la que se encuentran nuestras piezas. Por ejemplo, aquí ya cambió sobre un poco el eje, aquí creo que podemos desplazarlo. Y si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la vista superior, ya no está como lo habíamos planeado, como habíamos trazado la curva. Igual tal vez podemos enderezarla. Pero la idea de estos puntos de control es que nosotros podamos ir modificando nuestras piezas.
Ok, ¿qué sucede con esta pieza? Vamos a crear una esfera. Listo. Y vamos a desplazarla un poco por acá. Porque necesito que estés apreciando. Points on. Con la esfera sí. Ok. Hay algunas piezas o figuras que tal vez no va a ser más. Que va a ser más difícil para Rhino poder crear los puntos de control o que no se puede crear por la geometría de las piezas. Entonces en este caso aquí tenemos la esfera y la esfera sí nos permite crear estos puntos y modificarla. Para ese tipo de figuras lo vamos a ver más adelante, cómo modificaríamos o cómo creamos los puntos de control. Ahora cambiando un poco sobre cómo vamos a crear nuestras piezas, tenemos aquí todo lo que ya construimos. Vamos a dejarlo un poco de lado, igual que acá. Vamos a irnos a la vista superior y vamos a crear lo que vendría siendo tal vez una figura orgánica. Esto. Y vamos a crear dos figuras dentro. Vamos a hacer como un huevo. Y como pueden ver, tenemos solamente lo que son líneas, ¿no? Aquí dice curva cerrada y curva cerrada. ¿Cómo yo podría hacer que esto sea un plano? Seleccionar nuestras piezas y le vamos a poner planar surface, que es hacer nuestra superficie un plano. Entonces aquí podemos observar justamente que ya en nuestra vista top, bueno, vamos a bajar un poco esto para que puedan apreciarlo mejor. Al fin eso no lo vamos a ocupar mucho ahorita. Aquí, bueno, si ustedes quieren cambiar justamente la vista, podemos irnos igual a top y en las opciones ponerle tal vez este es Ghost, Render, ese no me sirve, X-Ray. Vamos a dejar X-Ray y en perspectiva tengo la vista, vamos a ponerle Shape. Entonces yo aquí al seleccionar puedo desplazar lo que sería mi superficie que ya quedó y aquí siguen estando mis curvas, mi superficie que tiene pues un corte y aparte de aquí podemos usar Dupe Border, le doy Enter y ustedes pueden ver que ahora la línea amarilla lo que me creó es justamente el contorno. Vamos a desplazarlo para que lo puedan apreciar mejor. ¿Listo? Entonces aquí tenemos lo que sería mi superficie, mis primeras curvas y el borde que yo dupliqué. Vamos a crear tal vez un círculo y luego tal vez un cuadrado. Y vamos a utilizar la herramienta o cortar, se encuentra aquí. Bueno, esta herramienta lo que nos va a permitir es que podamos cortar superficies, planos, trazos con lo que queramos. O sea, dentro de esos mismos se pueden utilizar o podemos utilizar la herramienta para crear esos mismos. Entonces vamos a realizar primero una línea para cortar a la mitad y vamos a realizar una línea acá para cortar ese. Entonces vamos a cliquear la opción de trim y nos dice que seleccionemos los objetos. Voy a seleccionar, le voy a dar enter y nos pregunta aquí qué elementos queremos o que seleccionemos o que cliquemos. Los elementos que queremos eliminar o cortar, podemos cortarlo así y listo. Si yo acá selecciono algo que no haya seleccionado o cliqueado al principio, no va a permitir cortarlo. Únicamente lo que estaba dentro de la selección al iniciar el comando. Vamos a salirnos y repetir la acción, enter. Y lo que yo quiero cortar, tal vez puede ser esta pieza, este pedazo, y lo quiero así, ¿no? Entonces ahora vamos a utilizar otra herramienta. Listo, aquí nos encontramos. Y vamos a girarlas. Porque quiero que vean cómo quedaría nuestra pieza. Entonces voy a girar, a levantarlas. Aquí ustedes pueden observar justo que está rotando bajo cualquier ángulo, o sea, no es como recto. Si yo mantengo Shift sostenido, va a girar en ángulo de 45. Y si yo activo la opción de orto, también
va a hacerlo en ángulos de 45 grados. Entonces tenemos nuestras piezas y yo ocupo que mi contorno o que mi curva no esté así, la quiero levantar. Entonces voy a seleccionar, listo. Y aquí podemos apreciar justo en la perspectiva que como yo tracé mis líneas sobre la vista superior, no están conectadas al mismo punto. Digamos que cada una quedó donde fuera. Entonces vamos a conectarlo. Set point. Y vamos a seleccionar los objetos que queremos transformar. En este caso es este. Y nos va a preguntar aquí sobre qué ejes queremos modificar. Entonces, si yo observo, yo quiero recorrerlo sobre el eje Y. Entonces, no sé si lo pueden apreciar. Bueno, vamos a verlo en las diferentes vistas. Como esta es la vista frontal, digamos que el eje Y no aparece a simple vista para que yo lo pueda como modificar. Se encuentra aquí. Entonces vamos a irnos a la vista frontal y digamos que se encuentra a la misma altura. No me está permitiendo ver la Y. Y aquí en la vista lateral sí puedo conectarlo y unirlo a lo que vendría siendo la primer C o la primer medio recuadro que yo quería trazar. Ya lo conecto ahí y digamos que ya se encuentra como lo había planeado, ¿no? Pero justo como no lo roté en el momento que quería, voy a volver. Bueno, ¿y ahora qué es lo que voy a hacer? Yo quiero modificarlo, colocarlo a curva y lo quiero ahí. Pareciera que está conectándose, pero recordemos que aquí siguen siendo curvas abiertas. Bueno, recordé que yo lo quería afuera. Listo, ahí. Entonces lo que voy a hacer es, tal vez en la vista frontal, para que les quede un poco más claro, voy a seleccionar mis dos curvas y le voy a dar en Join. Puedo escribirlo, utilizar el botón y ya quedaron automáticamente conectados. Entonces voy a seguir preparando yo un poco cómo quiero que quede mi trayectoria que voy a realizar. Entonces voy a seleccionar mi pieza, la voy a rotar un poco, la voy a acercar acá y voy a comenzar a desplazar, a crear tal vez un recorrido. Vamos a hacer una transición. Entonces vamos a ponerle control C, control V. Vamos desplazando mi curva. Control C, control V. Hacia acá. Igual vamos a repetir. Y luego... creo que no se copió. No importa, repito la acción. Y aquí podemos ver que no están alineados. Entonces voy a intentar alinear o desplazar esto un poco para que queden justo ahí. Esto. Así. Entonces, ya que tengo aquí mis piezas, creo que se puede ver mejor en perspectiva, es usar Loft. Y me dice que seleccione las curvas. Y le voy a dar Enter. Y aquí vienen opciones de qué tipo de contorno, curva quiero realizar. Voy a dejar en normal. Y listo. Puede ser una curva o una trayectoria de una superficie cerrada. O la puedo dejar abierta. Y vamos a apreciar justo cómo se va transformando, cómo va siguiendo el corrido o el barrido. Bueno, entonces tenemos esta polisuperficie que va a ser diferente a esta que tengo o que ya tracé yo aquí del lado
derecho. Esta superficie, por cómo fue construida, o sea que tenía al inicio una curva de una forma y al final tenía líneas rectas, se compone de elementos o piezas o son formas que pareciera que están unidos por las diferentes formas de sus ejes o de sus contornos. Entonces, para crear o mostrar los puntos, estos puntitos que están aquí ya mostrados o marcados, tendremos que utilizar el comando solidPTOn. Acá vamos a acomodarlo. Y si utilizamos loft y seleccionamos todas estas piezas y le decimos que sí, point on. Ok, ¿cuál es la diferencia entre estos dos o cómo vamos a poder cambiarlos? Cuando utilicemos los points on acá, nosotros podemos manipular digamos que una parte de la pieza, ¿no? Y cuando trabajamos o modificamos los sólidos, ya estamos cambiando propiamente la estructura de la pieza. Si lo pueden apreciar. Ahora yo aquí igual yo tracé diferentes piezas con Loft, las escondí. Aquí tenemos esta herramienta que es un poquito que nos permite ocultar y mostrar objetos. También lo que podemos hacer es moverlos a diferentes capas de este lado para poder ocultarlos. Yo ahorita los oculté únicamente con el foquito. Voy a mostrarlos. Y aquí, por ejemplo, voy a ocultar esto. Hice esta trayectoria con únicamente círculos y me generó esa figura. Yo le puse que fuera una figura cerrada, me parece. No, abierta. Entonces, únicamente se conectó. Y aquí lo que quiero ver es que ustedes aprecien que el orden de los factores en el que yo seleccioné las piezas sí va a afectar a cómo el programa hace o construye según lo que le vamos pidiendo. Aquí, por ejemplo, yo me quedé ahí, listo. Entonces, vamos a ver dos ejemplos de cómo afecta, cómo yo voy seleccionando las piezas. Voy a poner Loft y voy a seleccionar todas las piezas de corrido y le voy a poner que sí. Entonces aquí nosotros podemos observar justamente cómo lo va haciendo en zigzag, ¿no? Y si yo le digo que los cierre, va a hacer esta cosa súper extraña. Caso contrario, si yo vuelvo a poner Loft y en este orden voy seleccionando las piezas. Entonces yo le doy Enter otra vez y yo incluso ya puedo casi cerrar. No, o sea, obviamente la trayectoria no está bien para que pueda crear un sólido completo, pero es mucho más cómodo en este caso que yo seleccione esto para darle la indicación y que la entienda. Así solo selecciono todas las piezas de corrido. Points on, igual. Aquí puedo modificar. Porque recordemos que sigue teniendo la misma figura en su contorno de la pieza. Si yo, por ejemplo, vamos a intentar seleccionar la pieza, la superficie y voy a desplazarla. Pero si yo entonces aquí vamos a cambiar de vista para poder apreciar mejor qué estoy haciendo. Y entonces tal vez reemplazar a cuadrados. Listo. Y vuelvo a utilizar Loft. Y en vez, bueno, vamos a iniciar acá. Y en vez de seleccionar esas curvas, y le digo que sí y que sí, los points on ya no van a existir. ¿Por qué? Porque ya no es la misma figura base o el mismo trazo. Tengo que poner entonces solid pt on, selecciono y ya va a permitir modificar únicamente los puntos del contorno. Aquí lo que yo ocupo es justo hacer listo, vamos a hacer mi superficie
Listo, entonces yo tenía mis dos piezas, mis dos planos, y al conectarlo, seleccionar Join con este botón, escribiéndolo, se unen las dos piezas. Si yo las quiero separar, no las puedo cortar con Trim, no me va a permitir nada. Y si yo las quiero cortar, vamos a utilizar Explode. Seleccionamos los objetos, le damos Enter y automáticamente las voy a separar en lo que eran antes dos planos. Para ver cómo se van a modificar o comportar o cómo podemos transformar algunas superficies, tenemos aquí esta pieza que la hice con la opción de tubo. Entonces, la primera opción que tenemos es Delete Faces, que es para, bueno, vamos a seleccionar esta, el contorno, y nos permite eliminar una cara o un pedazo de nuestra superficie o cualquier superficie que ya no queramos. Entonces ahora tenemos como este rollito. También tenemos la opción de lo que podría ser extruir la curva. Extrude Curve. Seleccionamos nuestras piezas. Y en este caso le voy a poner que no quiero mi sólido. Y listo, quedó así. La otra opción es justo la misma, extruir curva, pero con un sólido. Vemos que tanto arriba como abajo tiene base y tapa. Y este, como no es un sólido, no tiene ni base ni tapa. Ahora, ¿cómo podemos hacer que la siguiente pieza tenga base y nuestros laterales? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es Planar Surface y seleccionamos nuestras dos caras y automáticamente nos transforma o crea nuestro plano. Y como logramos extruirlo, bueno, vamos a copiar y pegar. Y entonces si ponemos extruir, en vez de curva, vamos a hacer superficie. Vamos a darle Enter y justo vamos a poder extruirlo. Yo le puse que no quería que fuera un sólido. Entonces, vamos a acomodar un poco la vista. Y aquí podemos observar justamente que aquí tenemos la base. Aquí en esta solo tenemos los laterales y aquí tenemos base y tapa. ¿Qué pasa si yo quiero explotar o obtener cada una de las superficies por separado? Vamos a ponerle extraer superficie y tal vez en este caso quiero extraer esta y esta, ¿no? Le voy a dar Enter y como pueden ver ahora cada lado parte de nuestra pieza, digamos que es como un propio plano y solamente las que extruí son las que yo puedo como retirar o que ya no son parte de mi pieza. ¿Sí? Voy a retirarlas y aquí podemos observar cómo queda el hueco. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si queremos tal vez tapar algún pedazo? Por ejemplo, vamos a tapar esta. Vamos a copiarlo y pegarlo y vamos a colocarlo acá arriba. Vamos a poner la opción Cap. ¿Y qué objeto quiero tapar? Voy a ver. Cuando yo puse Cap, aquí vamos a observar justamente que sucede esto. Cerró completamente porque no tenía yo unido ni en conjunto estas dos superficies. Vamos a acomodarlo. La superficie ni el lateral. También la otra opción que es extruir una superficie. Vamos a hacer el ejemplo con este. Vamos a copiar y pegar. Vamos a desplazar para arriba. Vamos a borrar las curvas. Ok, ya que tenemos nuestras curvas eliminadas, vamos a utilizar
offset. Esto nos va a permitir darle grosor a nuestras piezas. Le damos enter. Y aquí ustedes pueden apreciar que justo tenemos estas flechitas. Estas flechitas nos indican hacia dónde vamos a crear el grosor, hacia adentro de lo que creamos o hacia afuera de nuestro contorno. El contorno de afuera está creado, le pido contorno de afuera para la pieza de adentro y contorno hacia adentro para la pieza de afuera. Ustedes al cliquear sobre la superficie pueden cambiar esto, o sea, si yo cliqueo, ambos ahora están hacia afuera. Si yo clic en la pieza de adentro, ahora de adentro es hacia adentro y viceversa. Entonces vamos a crear ambos hacia adentro y aquí yo puedo cambiar la distancia, puedo ponerle tal vez 20, ¿no? Entonces le voy a dar enter, otra vez enter y me crea el offset. Ahora vamos a replicar esto mismo un par de veces más. Offset surface, selecciono, le doy enter, le voy a poner que quiero las dos hacia afuera, pero yo no quiero 20, ahora quiero tal vez 10. Enter y queda así. Ok, ahora estas curvas están redondeadas. ¿Y qué pasa si yo lo hago uno dentro y uno afuera? Lo va a crear de esta forma. Ahora, ¿qué pasa con el offset o cuáles son sus desventajas? Y cuando nosotros llegamos a tener esa distancia de contorno hacia adentro, hay veces que el programa va a intentar acomodar el offset a como pueda. Si crea estas curvas y digamos que visualmente está como bien hecho, es que nos va a funcionar o es una buena construcción. En casos como este, que el offset quedó casi justo, puede que tengamos un problema a la hora de estar ya sea imprimiendo, fabricando o renderizando nuestro modelo, porque entonces no se va a ver natural, no se va a ver realista nuestra pieza. Esas son todas las opciones que tenemos. Incluso, por ejemplo, aquí también podemos crear offset. Si yo selecciono las piezas, puedo tal vez clicar que todo sea hacia adentro y vamos a ponerle tal vez 5. Enter y listo. Ahora sí ya nuestro objeto puede entonces pasar a opciones de modelado porque ya tiene grosor, ya se ve más realista.